El capítulo 58 de Dinastía Casillas no comienza con violencia visible sino con algo mucho más peligroso, la pérdida absoluta del control. El general Santiago Cifuentes recibe la noticia que jamás creyó escuchar en su carrera: Julio desapareció, no fue ejecutado, no fue rescatado, no fue entregado, simplemente se fue. Y en ese silencio comienza la verdadera tormenta. La escena inicial es seca e incómoda, casi burocrática. ¿Cómo que lo perdimos?, pregunta el general sin levantar la voz. Ese detalle es clave. Santiago ya no grita, ya no amenaza, porque entiende algo que nunca había sentido antes. El miedo no sirve cuando la presa piensa por sí sola. Julio no escapó por fuerza, escapó porque entendió el juego antes que su creador. Tiberio intenta justificarlo: estaba recuperado, tenía un arma. Pero Santiago no escucha excusas. El general comprende que Julio ya no es un subordinado, es un testigo vivo. Un hombre que conoce nombres, órdenes, rostros y traiciones, y entonces llega el mensaje que cambia todo: si no quiere que Julio se vuelva contra él, tiene que hablar con Laura. Ahí se revela la dimensión real del conflicto. Laura dejó de ser una víctima secundaria para convertirse en el eje emocional de varios bandos. El general la necesita viva, callada y estable. Ismael la necesita libre pero cerca. La presidenta la observa como una pieza impredecible. Y Julio la ve como el último puente con su propia humanidad. En paralelo, Ismael Casillas vive uno de los momentos más silenciosamente devastadores de su vida. No hay balas, no hay enemigos visibles, solo una conversación con Laura que duele más que cualquier guerra. Ismael no llega exigiendo ni prometiendo un futuro glorioso. Llega cansado, culpable, derrotado. Le propone algo que nunca había propuesto antes: terapia, tiempo, y la posibilidad real de dejarla ir. Cuando menciona a Heréndira, Laura entiende que algo cambió. Ismael no quiere controlarla, quiere que sane incluso si eso significa perderla. El diálogo es contenido, adulto, triste. Laura acepta no porque confíe, sino porque está exhausta de sobrevivir. Esta escena redefine al personaje de Ismael. Por primera vez no actúa como jefe, ni como protector, ni como estratega. Actúa como un hombre que entiende que amar también es retirarse. Mientras tanto, la política entra en escena con una precisión quirúrgica. El evento social donde coinciden Alfaro, la presidenta, Santiago y varios operadores del poder no es un simple fondo narrativo, es el campo de batalla real. Aquí no se disparan armas, se disparan palabras, miradas, recuerdos. Alfaro se acerca creyendo que aún puede negociar, comete su primer error: subestimar a la presidenta; comete el segundo: ofrecer información como si fuera mercancía barata; comete el tercero y definitivo: confesar que estuvo presente cuando mataron a Jaime. La presidenta no se altera, no levanta la voz, no amenaza, simplemente entiende que Alfaro ya se condenó solo. La corrupción que intenta justificarse con miedo siempre termina siendo desechable. Y Alfaro lo siente, el poder ya no lo necesita. El enfrentamiento entre la presidenta y el general es el núcleo del capítulo. Santiago exige autorización para eliminar a Julio, la presidenta se la niega, no por ética sino por estrategia. Un Julio muerto es un secreto enterrado, un Julio vivo es un arma contra quien lo creó. La amenaza es directa: si Julio desaparece, asumiré que fue usted. Por primera vez Santiago no responde. No porque no quiera sino porque no puede. El general descubre que perdió algo más peligroso que un subordinado: perdió la narrativa. En una escena íntima, Laura comienza a procesar la idea de que su vida no puede seguir definida por el miedo. Heréndira no aparece aún, pero su sombra ya pesa. Laura se cuestiona algo que nunca se permitió: ¿y si quedarse también es traicionarse? El capítulo avanza mostrando pequeñas grietas. Los hombres del general dudan, las órdenes ya no se cumplen con la misma lealtad, los silencios pesan más que los disparos. Santiago observa su reflejo en un baño del evento, solo, aislado, entendiendo que el poder no se pierde cuando te atacan, se pierde cuando dejan de obedecerte. El cierre del capítulo es demoledor. Ismael se retira sin promesas, Laura lo observa irse sin lágrimas, la presidenta prepara un movimiento mediático, y el general por primera vez entiende que ya no controla a nadie. La tensión del capítulo 58 se espesa aún más cuando la narrativa se detiene en los personajes secundarios, esos que siempre han vivido a la sombra de los grandes nombres pero que ahora comienzan a sentir el temblor del derrumbe. Tiberio, por ejemplo, ya no camina con la seguridad de antes, su mirada evita la del general no por miedo, sino por una certeza incómoda: Julio sabía demasiado y él también. En una escena breve pero reveladora, Tiberio revisa su teléfono una y otra vez, esperando un mensaje que no llega. No es Julio quien le preocupa, es la ausencia de instrucciones claras. El general siempre fue una voz constante, precisa e implacable. Ahora solo hay silencios y en ese vacío los hombres empiezan a pensar por cuenta propia. Eso, en el mundo de Santiago Cifuentes, es el principio del caos.
El capítulo también se detiene en la presidenta mostrándonos una faceta menos pública pero más peligrosa. No está enojada, está calculando, sabe que Santiago está acorralado pero también sabe que un animal herido es más impredecible que uno poderoso, por eso decide no actuar de inmediato, su estrategia no es confrontarlo, es exponerlo lentamente, permitir que se equivoque solo. Cuando menciona a Roberta y el error de Julio Esparza, queda claro que la presidenta no solo gobierna con leyes sino con memoria. No olvida rostros, no olvida nombres y mucho menos traiciones. Su mayor arma no es la fuerza, es la paciencia. Y en este capítulo, esa paciencia empieza a dar frutos. Mientras tanto, Laura atraviesa un proceso interno que el episodio retrata con sutileza. No hay grandes monólogos ni lágrimas exageradas, hay cansancio. Hay una mujer que ha vivido tanto tiempo en alerta que ya no sabe cómo se siente la calma. La idea de la terapia no le asusta lo que pueda descubrir de sí misma cuando deje de sobrevivir. Laura recuerda fragmentos de su vida que había enterrado, momentos simples, risas sin miedo, planes que no incluían rutas de escape. Esa nostalgia no la debilita, la enfurece, se da cuenta de que le arrebataron años y que nadie va a devolvérselos. Ismael no es el único responsable pero tampoco es inocente, y eso es lo que más duele. En otro punto del episodio, Ismael queda solo en su camioneta mirando la ciudad pasar, su rostro no muestra rabia, muestra resignación, entiende que su mayor castigo no será la cárcel ni la muerte, será vivir sabiendo que hizo lo correcto demasiado tarde. Ismael Casillas, el hombre que siempre tuvo el control, ahora solo puede aceptar. La conversación que tiene consigo mismo es silenciosa pero brutal. Se pregunta si alguna vez supo amar sin destruir. Se pregunta si su apellido siempre estuvo condenado a devorar todo lo que tocaba. No busca respuestas porque sabe que no las hay. El general vuelve a escena en un entorno cerrado rodeado de hombres armados que ya no parecen tan leales. Santiago habla, da órdenes pero su voz ya no pesa igual. Los soldados obedecen por costumbre, no por convicción, y eso lo nota, ese detalle lo descompone más que cualquier amenaza externa. Por primera vez Santiago duda de su propio legado, se pregunta si todo lo que construyó fue solo una ilusión sostenida por el miedo. Y lo peor, no encuentra consuelo en la respuesta porque incluso si fue así ya no puede cambiarlo. El capítulo utiliza esta acumulación de silencios para preparar el terreno de lo inevitable. Julio no ha desaparecido para huir, ha desaparecido para elegir. Y cuando un hombre que ha sido usado como arma decide pensar, el daño ya está hecho aunque aún no se manifieste. La última secuencia adicional del episodio muestra a Laura observando a su hija dormir. No hay diálogos, solo una promesa interna, romper el ciclo, cueste lo que cueste. Esa decisión no declarada pero firme es más peligrosa para todos los bandos que cualquier traición armada. Porque cuando una mujer deja de tener miedo, deja de ser controlable. Y así, el capítulo 58 se cierra definitivamente, no con una explosión sino con una certeza inquietante. El verdadero enemigo ya no está afuera. Está dentro de cada uno de ellos.